Bueno, ahora vamos a ver el segundo de los tres videos, donde estamos analizando, ¿no es cierto?, los supuestos que hay que validar una vez que yo estimo mi modelo, ¿ya? En este caso nos va a tocar la heterocedasticidad, ¿ya? Veamos en qué consiste. Bueno, la naturaleza de la heterocedasticidad tiene que ver con la varianza de los errores, ¿ya? Eh, el modelo clásico de regresión lineal y MICO en particular, ¿no es cierto?, asume que la varianza es constante, es decir, es homocedástica, ¿ya? Y por lo tanto no tiene ningún subí aquí, sino que es constante e independiente del valor de X. En cambio, cuando nosotros no tenemos una varianza constante, es decir, tiene un subí, es decir, va a depender, va a variar la varianza de los errores, dado distintos valores de X, ¿ya? Estamos hablando de que los errores son heterocedásticos, ¿sí? El supuesto mico dice que es homocedástico y nosotros vamos a ver si esto se cumple o no. En caso de no cumplirse, vamos a hablar de heterocedasticidad. A ver, la heterocedasticidad, ¿qué es lo que es? ¿Ya? Primero, aquí mostramos una gráfica, esta la vimos hace varios videos atrás, cuando vimos los supuestos mico. Cuando los errores son homocedásticos, si ustedes se fijan, siguen la misma varianza o la misma dispersión de los errores, ¿ya? Cuando yo hago un scatter o una gráfica donde veo la variable dependiente en función de la explicativa y tengo la variable estimada, tengo el modelo estimado que va a ser esta línea recta, ¿no es cierto? Yo voy a poder observar distintos puntos aquí. Entonces, si esos errores se distribuyen o se ven con una dispersión constante, estoy hablando de homoceásticia. En cambio acá, si yo voy viendo que los errores van aumentando o al revés, van disminuyendo en función de distintos valores de Q, aquí estoy hablando de errores heterocedásticos, ¿ya? Otra manera de mirarlo, como les decía recién, es hacer esta gráfica, que los invito a hacerla en vuestros trabajos, ¿no es cierto?, para poder primero, antes de hacer el test formal, evaluar posibles problemas de de heterocedasticidad. Entonces, esta es una gráfica que muestra que la varianza de las perturbaciones es constante y que por lo tanto estamos en presencia de homocedasticidad, ¿ya? Tengo la variable X, la variable Y. Aquí está la recta de regresión que hemos estimado. Y aquí están los puntos que son las observaciones, ¿no es cierto? El Y observado. Y aquí en la línea está el Y calculado para cada uno de estos. Si nosotros le tiráramos una línea, ¿ya?, a estos errores, veríamos que se distribuyen más o menos de manera constante para cada X. Siguen una tendencia constante. En este otro caso, en cambio, ¿qué va pasando con la dispersión de los errores en la medida que va aumentando X? ¿Qué va pasando? Va aumentando, ¿no es cierto? Entonces, esto, que sería como el ejemplo de lo que vimos aquí arriba, sería una posible presencia de heterocedasticidad. Varianza de la perturbación es creciente en la medida que aumenta X, ¿sí? Ahora, un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, para poder mostrarle ya de manera más conceptual, antes de entrar a la medida formal para evaluar la heterocedasticidad, me gustaría leerles este estudio, este ejemplo, que es muy clásico ya para los estudiantes de economía y que tiene que tiene relación con el consumo y la renta, ¿ya? Supongamos que tenemos datos sobre renta, R, y gasto en consumo para N familias, con los que vamos a estimar un modelo, ¿ya? Aquí tienen un modelo, ¿no es cierto? Sabemos, estamos terminando el curso, así que siéntanse que han aprendido si identifican que este es un modelo econométrico y no un modelo matemático ni un modelo económico, ¿ya? Primero porque tiene el error, ¿ya? Porque tiene parámetros constantes y tiene variables. Y además, ¿no es cierto?, al tener sub i, ¿qué es lo que era el sub i? Está representante distintas observaciones. ¿Cuántas observaciones tenemos disponibles para estimar este modelo? N, ¿no es cierto? Bueno, este modelo, ¿no es cierto?, cuando yo lo voy a estimar, antes de estimarlo, tengo que pensar en lo siguiente. Las familias con mayor renta. Si yo tengo aquí un grupo de personas de la región, por ejemplo, si lo queremos ver aquí, en donde cada familia se le pregunte o se tenga acceso a su renta y a su consumo. Vamos a tener en ese grupo de personas, que como base son heterogéneas, más o menos, pero son heterogéneas, familias con mayor renta.
¿ya? Y ellas, una vez satisfechas sus necesidades primordiales, tienen mayores posibilidades de decidir cuánto ahorro y cuánto consumo, por lo cual es habitual encontrar una mayor variabilidad en el gasto realizado por familias de renta alta, ¿sí? A diferencia de las familias de renta más baja, que gran parte, si no es todo, de su ingreso lo utilizan en consumo, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una menor posibilidad de variabilidad del gasto en consumo en esas familias. En esta situación, suponer que la dispersión de los gastos de consumo es la misma para todas las familias con distinto nivel de renta no es realista, claramente, ¿no es cierto? Y deberíamos proponer entonces, como, como, como hipótesis, por ejemplo, que la varianza de la perturbación es heterocedástica, es decir, no hay homocedasticidad, sino lo más probable es que haya heterocedasticidad, lo cual voy a tener que detectar y tratar de corregir. ¿Ok? Entonces, con este ejemplo yo les quiero mostrar que a priori yo ya puedo tener una idea de qué podría generarme, ¿ya? El utilizar ciertos tipos de datos, hacer cierto tipo de estudio, ¿ya? Y se da principalmente, no únicamente, pero principalmente esta problemática de heterocedasticidad se da más comúnmente en cross-section data. ¿Por qué? Porque cross-section data toma valores o toma variables con observaciones de distintas familias, distintos países, distintas regiones, distintas empresas, que por sí son más heterogéneas que en el caso del time series que yo tomo al mismo grupo y lo sigo en el tiempo. Con ello es más probable, vamos a tener, ¿no es cierto?, más probablemente problemas de autocorrelación, ¿ya? Pueden tener problemas de heterocedasticidad de todas maneras, es menos probable, ¿ya? Pero los que trabajen con cross-section data, este puede ser un real problema para ellos, ¿ya? Y que hay que determinar y analizar, ¿ya? Pero tiene que ver un poco con esta relación. Es lo mismo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahora hiciera este mismo estudio, pero en su barrio, en su cuadra, con su gente? Lo más probable es que ahí no haya tanta diferencia de rentas, porque están viviendo en un lugar más o menos común. Y por lo tanto ahí puede que efectivamente no haya heterocedasticidad. En cambio, si hago este mismo estudio, pero para toda la región, obviamente que la variabilidad de ingresos entre las familias y por tanto su consumo va a ser distinto. ¿Estamos? Sigamos entonces. Dado ese ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza de la heterocedasticidad? ¿Ya? Que la varianza en la población puede incrementarse en la medida que se incrementa el valor de X. Como decíamos, gente que tiene ya más ingreso puede tener una mayor variabilidad en sus ahorros que las personas que tengan menos ingreso. El que tiene menos ingreso o ahorra o no ahorra, pero no tiene esa gran holgura para decidir si varía su ahorro un mes o no. En cambio, el que tiene más ingreso puede decidir y un mes ahorrar y otro mes no ahorrar, ya desahorrar, va a ocupar sus ahorros, ¿ya? Entonces, esa variabilidad puede ser parte del porqué de la naturaleza de esta heterocedasticidad. También otro ejemplo, la varianza en la población puede decrecer, ya no solamente puede aumentar, puede decrecer cuando los valores de X decrecen, ¿ya? Por ejemplo, el modelo de error de aprendizaje puede reducir la variabilidad en los errores entre más horas practico. ¿No? ¿Les parece conocido, no? O sea, si yo estoy empezando a estudiar, voy a cometer hartos errores en la guía. ¿Mm? Pero en la medida que yo voy practicando y practicando más, ¿cómo van a ser mis errores? Menores. O los que practican algún deporte. ¿Ya? Cuando yo voy practicando, ¿qué va pasando con el nivel de error? Va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, esa naturaleza ¿ya? De la variabilidad del comportamiento entre subgrupos adentro de esa misma muestra o de esa población, ¿no es cierto? Son los que pueden explicar la heterocedasticidad. La heterocedasticidad tiene importantes consecuencias en mico. ¿Ya? Tiene importantes consecuencias cuando yo estimo con mico y tengo presencia de heterocedasticidad. Los estimadores de estos coeficientes siguen siendo insesgados.
Al igual que cuando vimos multicolinealidad, van a seguir siendo insesgados. Y cuando veamos autocorrelación, van a seguir siendo insesgados. Es decir, su valor medio estimado, ¿no es cierto?, se va a aproximar al real valor poblacional. No se pierde esa propiedad. Sin embargo, la estimación de los errores estándar de estos parámetros deja de ser válida. ¿Ya? O sea, esos errores estándar de los coeficientes que yo utilizaba para la prueba T de significancia individual, con heterocedasticidad dejan de ser válidos. ¿Ya? ¿Qué significa o qué implicancias tiene ello? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que no puedo con heterocedasticidad creer ni construir intervalos de confianza, ni hacer pruebas de hipótesis correctas, ya que se utiliza el error estándar para ello. ¿Ya? Por lo tanto, de nuevo, al igual que en la multicolinealidad, y como veremos más adelante en la autocorrelación, estos problemas, ¿ya? Y en particular la heterocedasticidad, que es más compleja de repente de, no solo de identificar, es fácil, pero de ver dónde realmente se está generando ese problema de heterocedasticidad, cuando tengo varias variables X, ¿ya? Eh, no tiene, es más complejo poder hacer la evaluación de significancia individual, ¿ya? No voy a creer en esas pruebas que tradicionalmente hemos aprendido hasta ahora. En presencia de heterocedasticidad, por tanto, tampoco tiene sentido considerar el R cuadrado como medida de bondad de ajuste, ¿no? Me puede salir un súper buen R cuadrado. Entonces, con heterocedasticidad no es tan válido, ¿ya? Tratar con heterocedasticidad, y eso no es una buena noticia para ustedes, pero no es fácil. Por lo tanto, también, dado el avance que tenemos y que hay ciertas cosas que quizás no vamos a alcanzar a ver, me interesa sí que lo comprendan y que lo puedan evaluar al menos con una prueba, que lo vamos a hacer al final de este video, ¿no es cierto? Pero que entiendan que no va a ser fácil solucionar. Vamos a ver una forma, ya que es una de las más simples, ya, pero si no lo pueden solucionar completo en su trabajo empírico, no hay problema, pero sí es bueno que ustedes hagan ese análisis reflexivo a qué se puede deber esa problemática. No solo solucionarla, a qué se puede deber, como el ejemplo que les daba con consumo-ingreso. ¿Ya? Porque puede seguir muchos patrones diferentes. ¿Ya? Primero puede deberse a una de las tantas X o puede deberse a todas. ¿Ya? Puede que ver con la distribución que tenga esa variable, etc. ¿Ya? Entonces, no es fácil. De hecho, creo que es de las más complejas de poder abordar y solucionar, de las tres pruebas que estamos evaluando. ¿Qué consecuencias tiene, por tanto? Algo ya adelantamos. Primero, los estimadores siguen siendo insesgados, pero dejan de ser eficientes. ¿Qué significa eso? Que ya dejan de ser los mejores estimadores, es decir, los estimadores de mínima varianza, en la clase, en el grupo de estimadores lineales insesgados. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos también en varias clases anteriores entre las propiedades que los estimadores de Mico son MELI, los mejores estimadores lineales insesgados? ¿Ya? Siguen siendo insesgados, siguen siendo lineales, pero dejan de ser los mejores. ¿Qué significaba que fueran los mejores? Que eran eficientes, que tenían la mínima varianza. Producto de la heterocedasticidad, dejan de ser los mejores, dejan de ser eficientes. Siguen siendo lineales y siguen siendo insesgados, pero dejan de ser los mejores estimadores. ¿Ya? Es decir, aquí no podemos asegurar ahora que tengan la mínima varianza. Por otro lado, estos errores estándar que ahora ya suben, porque como la varianza sube del estimador, su varianza también, nos hace concluir que ciertas relaciones no son significantes entre una X y una Y, ¿no es cierto? Cuando realmente son significantes. Es decir, como que me engaña ese t calculado, no es el real, porque como que hay una, como lo he dicho en otro, hay como una enfermedad que le entró ahí, ¿ya? Que me está generando distorsión en esos valores t, que obviamente que si yo tomo decisiones en función de él, voy a estar tomando decisiones erróneas. ¿Ya? ¿Cómo detecto la heterocedasticidad? Bueno, hay muchos test, ¿ya? Yo voy a mostrarles aquí con esto y además con el Gretel, que lo va a hacer directo, por lo tanto ustedes no lo van a tener que calcular manualmente, ¿ya? Si ustedes quieren hacerlo, ningún problema, si quieren profundizar, si me quieren preguntar, ningún problema también, pero aquí lo vamos a hacer, dado, ¿no es cierto?, la contingencia y todo, más
más técnicamente, así solamente aplicando, pero es importante comprender el concepto. Uno de los tests es el white test, ¿ya? ¿Qué es lo que hago yo? Corro una regresión auxiliar. En el video anterior vimos regresión auxiliar, ¿ya? En este caso no es entre las variables explicativas, sino que es entre el error y todas las variables, y pueden ser con las variables y las variables al cuadrado y la multiplicación de las variables, por ejemplo. Este es un modelo de dos variables explicativas. Con esto yo voy a sacar una prueba chi cuadrado con m grados de libertad y voy a poder evaluar si hay o no heterocedasticidad. ¿Cuál es la hipótesis nula de este test? Que hay homocedasticidad. Por lo tanto, ojalá yo no rechace H0, ¿no es cierto? Ojalá que no la rechace, porque si no rechazo H0, hay homocedasticidad. ¿Ya? Y para no rechazar H0, como en cualquier prueba, el p-value, ¿cuánto tiene que ser? En este caso, para no rechazar H0, debería ser mayor que 0,05. ¿No es cierto? Mayor. Claro, porque si es mayor, significa que no puedo rechazar H0, y si no rechazo H0, hay homocedasticidad. ¿Ok? Ahora, ahí está la hipótesis que leí. No hay heterocedasticidad, o planteada de otra manera, hay homocedasticidad. Ambas son válidas. ¿Cómo corrijo por heterocedasticidad? Quiero que solamente hagan la prueba, si tienen en su modelo, ¿no es cierto? Y vean, aparte de los otros cambios que yo pueda hacer. Es que una solución utilizada para resolver heterocedasticidad es utilizar, después de que he hecho otras cosas, ¿ya? Al igual que en multicolinealidad, siempre es recomendable hacer ajuste de la forma funcional del modelo. Revisar bien si no hay alguna variable importante que le falte al modelo. ¿Ok? Eso primero sobre todo. Y después, ¿no es cierto? Si esas cosas no resultan, si no tengo acceso a otras variables, etcétera, yo podría probar que es utilizar, estimar mico, pero no usar sus errores estándar clásicos, sino que se le conoce como sus errores estándar robustos, RSE. ¿Ya? En este caso, los estimadores originales, ¿ya? Vamos a usar los estimadores originales, pero que tienen en cuenta la heterocedasticidad. Por lo tanto, se calculan otros errores en donde se le incorpora el problema de heterocedasticidad, ¿ya? Se calculan otros errores estándar, que se llaman errores estándar robustos, y se estima con eso. ¿Ya? Esta técnica tiene una ventaja de que se puede aplicar sin necesidad de conocer el patrón concreto que sigue la heterocedasticidad, que es lo complejo de identificar. Pero por otro lado, como es muy simple, no siempre te soluciona el problema. ¿Ya? Para problemas de heterocedasticidad como más simple, modelos más chicos te lo ayuda, pero si tienes modelos más complejos, hay que hacer otras intervenciones y otras pruebas. ¿Ya? Pero vamos a ver esta y vamos a tratar de corregir y vamos a ver si es que nos resulta con esto. ¿Ya? O también cambiándolo. ¿Ya? Vamos entonces ahora a la data. Vamos a seguir, como dijimos, con el mismo video que tuvimos antes, con la data número 4.6, y vamos a estimar el mismo modelo que teníamos hace un rato, ¿no es cierto? ¿Cuál era el modelo? Era poverty, poor rate, ¿no es cierto? Pobreza, en función de high school, college, que no eran variables dummy por si acaso, sino que eran los porcentajes de la población que tiene hasta high school solamente, o sea, enseñanza media, o hasta college, ya que tiene al menos, ¿no es cierto?, 4 años de college o higher, o mayor de 4 años, que es como universidad, ¿no es cierto? Y también colocamos una variable que se llama MEDINC, que es el Median Family Income, ¿ya? Que es el ingreso promedio de la familia. Vamos a aplicar el modelo, ¿ya? Y aquí está nuestro modelo, ¿ya? El mismo que nos dio delante y que evaluamos si habían problemas de multicolinealidad, ¿no es cierto? Entonces, ahora no vamos a ver la multicolinealidad, ahora vamos a ver la heterocedasticidad, con la prueba de White, que me lo saca inmediatamente. Vamos a hacer aquí el contraste y me voy a heterocedaticity. ¿Ya? En el software que yo tengo aquí instalado me sale una prueba que es la de White, pero hay otras versiones de este software que te dan varias. Por lo tanto, ustedes pueden aplicar el de White,
¿ya? Con multiplicaciones o sin multiplicaciones. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Si es que va a agregar o no más variables, ¿ya? De x1 por x2, x1 al cuadrado. ¿Ya? Aquí este te lo hace completo. Vamos a aplicar heterocedasticidad. Aquí está. Fíjense, ¿qué dijimos que era la prueba? El error al cuadrado era una regresión auxiliar del error al cuadrado en función de todas las variables, las tres, las tengo aquí, más las 3 elevadas al cuadrado, square, ¿no es cierto? Square y square. Y además están las combinaciones y las multiplicaciones entre las variables. ¿Ya? Si yo miro aquí, el error al cuadrado no está explicado, si ustedes se fijan, este p-value por ninguna de estas variables todavía, pero sí parece que hay una relación aquí entre los mu al cuadrado, sobre las variables al cuadrado. Pero vámonos a la prueba propiamente tal. Es un chi cuadrado, como dijimos, y yo me voy a ir a este, al p-value. ¿Cuál era la hipótesis nula de esta prueba? Que no hay heterocedasticidad o hay homocedasticidad. Como el p-value es menor que 0,05, ¿rechazo o no rechazo H0? Rechazo H0. Entonces, rechazo que no hay heterocedasticidad. Por lo tanto, como era de esperar, en general, hay problemas de heterocedasticidad. Es decir, la varianza, ¿ya? La varianza de los errores no es constante para distintos valores de X, de cada uno de estos X que tenemos. Ok. Una manera que yo les comentaba, ¿ya? De poder evaluar que mejoremos la heterocedasticidad, ¿ya? Que es con una prueba simple así, es poder estimar nuevamente el modelo, mínimos cuadrados ordinarios, el mismo modelo, ¿sí? Pero aquí yo le voy a pedir que use las desviaciones típicas robustas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este modelo? Va a ajustar por heterocedasticidad y puede, no siempre lo hace, pero podría mejorármelo. Veamos, aceptar. Nuevamente el modelo, me siguen saliendo las mismas variables significativas, hay una que no es significativa, de ahí vamos a, si quieren, interpretar qué eso significa, ¿ya? El modelo significante en su conjunto, un 78%, antes teníamos, aquí está el modelo original, ¿no es cierto? Teníamos aquí un 78, aquí también hay un 78, ¿ya? El modelo significante en su conjunto con el valor F calculado, ¿sí? Y como dice aquí, si ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Que dice que las desviaciones típicas que usaron ahora son las robustas ante heterocedasticidad. Y veamos, ahora con este modelo, evaluemos. Nuevamente me voy a contrastes y heterocedasticidad. Aquí podría habérmelo mejorado o no, ¿ya? Puede ocurrir si es que la heterocedasticidad es bastante simple. Pero yo me voy aquí bajo y nuevamente el p-value es menor que 0,05. Por lo tanto, yo rechazo H0, es decir, se mantuvo la heterocedasticidad, ¿ya? El análisis que yo pediría aquí, si es que no pueden hacer otro arreglo como el que les voy a mostrar ahora, es que ustedes me digan a qué se podría deber esta heterocedasticidad, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos países distintos en donde quieren explicar su nivel de pobreza en función del porcentaje de la población con enseñanza media solamente, con el porcentaje de la población que tiene 4 o más años de educación superior y con el ingreso promedio. Lo más probable, obviamente, que países más ricos versus países más pobres tengan diferencia en los niveles de pobreza y el impacto que estos niveles de educacionales y de ingresos tienen, ¿ya? Entonces, tiene que haber ahí un poco con la naturaleza de los países. ¿Qué tipo de países? Seguramente que hay países muy distintos. Hay grupos de países más ricos y grupos de países más pobres, ¿ya? Y que responden a la tasa de pobreza responde de manera distinta ante cambios en estas tres variables, ¿ya? ¿Por qué? Por las características que tienen, ¿ya? Seguramente hay países más pobres, ¿ya? Pero que a la vez tienen niveles de educación más bajos, es decir, un mayor porcentaje tiene solo enseñanza media y menos college, ¿ya? Y eso puede hacer que cambios en ello afecten de menor medida al nivel de pobreza, ¿ya? Pero ahí tienen que hacer el análisis ustedes. Ahora, quiero mostrarles otra cosa que también puede ocurrir.
Como dijimos, bueno, ahí es como la manera más simple de ver si me lo pudiera mejorar. Pero también me gustaría probar con un cambio de la forma funcional. Hasta ahora tenemos un lin-lin, ¿no es cierto? Pero hay una variable que es esta, que es income, family, median family income, que está en miles de dólares y por lo tanto podría, ¿no es cierto?, transformarse en ¿qué? En logaritmo. ¿Sí? Y los otros son porcentaje de la población y porcentaje de las familias que están bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, no me sirve mucho, no puedo transformarlo en logaritmo. O sea, de poder podría si son solamente valores positivos, pero no es muy recomendable, como lo vimos ya hace varias clases atrás. Por lo tanto, vamos a reestimar el modelo original. Sí, las desviaciones típicas robustas, solamente la original, pero en vez de colocar median aquí, le vamos a quitar y le vamos a colocar el logaritmo. Aquí le vamos a colocar este. ¿No es cierto? Como lo teníamos. Bueno, si yo lo comparo con el original, que era este, ya, aquí están los dos, lo podemos ver aquí, ¿sí? Aquí están los dos. Si ustedes se fijan, obviamente siguen siendo significativas las mismas, ¿ya? Y obviamente que los coeficientes cambiaron, especialmente el de Medin, porque ahora es logaritmo, o sea, por un aumento porcentual de 1%, ¿cuánto aumenta o disminuye la pobreza? ¿No es cierto? Ustedes lo pueden interpretar. Y sigue siendo estadísticamente significante en su conjunto, tiene un 80%, antes tenía un 78%, algo mejoró, ¿cierto? La suma de los errores también pasó de 177 a 161, mejoró también, siendo la misma variable dependiente, son comparables los R cuadrados, ¿ya? Ahora veamos qué es lo que pasó. ¿Seguirá siendo heterocedástico este? Con este cambio de forma funcional, contraste, heterocedasticidad. ¿Ok? Nos vamos para abajo. ¿Qué pasó ahora con el p-value? A un 95% de confianza. Dado que el p-value no es menor que 0,05, no puedo rechazar H0. Por lo tanto, como no lo puedo rechazar, ahora el modelo es homocedástico. O sea, lo pude solucionar cambiando la forma funcional del modelo. ¿Ok? Entonces, algo estaba ocurriendo con la dispersión de los ingresos, ¿ya? Respecto de la pobreza. O sea, seguramente los niveles de pobreza, porcentaje de la población bajo la línea de pobreza, son muy distintos en un grupo de países de mayor ingreso promedio respecto de países. Entonces, el aplicar el logaritmo lo que hace es que reduce un poco la variabilidad de ese ingreso, ¿ya? Porque lo toma ahora como cambio porcentual respecto de su base. Entonces, eso, fíjense, me ayudó a mejorar mi problema de heterocedasticidad. No fue necesario hacer el cambio por los, la desviación típica o los errores estándar ahora robustos. No fue necesario, lo pude mejorar. ¿Ya? Por eso, y para terminar, es tan importante, pero tan importante, analizar los datos, mirarlos, graficarlos, ver distintas formas funcionales, ¿ya? Guiadas por la literatura, por el sentido, lo que ustedes ya saben, lo que han leído, para poder mejorar. Bueno, con esto los dejo y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.